Imagina una persona que mide 1,90, que pesa 130 kilos, que inspiró al titán acorazado, que decide ser luchador pero que tiene unas manos tan grandes que sus guantes tienen que fabricarse a medida. Imagina una persona capaz de mirarte así. Esta criatura se llama Brock Lesnar y hoy vamos a conocer la historia de su ascenso y terrible caída. Brock Edward Lesnar nació el 12 de julio de 1977 en Dakota del Sur. Creció en la granja lechera de sus padres. Tal vez la leche entera es lo que le hizo crecer tantísimo. A los 17 años, Lesnar se unió a la Guardia Nacional del Ejército. Quería trabajar con explosivos, pero se consideró que su daltonismo rojo-verde era peligroso para esta tarea. Fue asignado a un trabajo de oficina, pero le despidieron poco después al fallar una prueba de mecanografía, así que acabó trabajando para una empresa de construcción. Entró en la Universidad de Minnesota con una beca de lucha libre para sus años universitarios junior y senior. Lesnar amasó una gran cantidad de títulos como wrestler y acabó con un récord, ojo, de 106 victorias, 5 derrotas. Su faceta de wrestler sería crucial en su etapa de luchador de MMA, pero ya llegaremos a eso. Con sus capacidades como atleta, luchador y un físico extraordinario, pudo hacer carrera en la lucha libre profesional y se convierte en el campeón más joven de la WWE, consiguiéndolo tan solo 126 días después de su debut. ¿Te duele? No te preocupes, a mí también me dolió en su momento cuando lo descubrí de niño. Lo que veo importante destacar es que rápidamente detectaron el potencial de mercado de Lesnar, algo que se mantendría a lo largo de toda su carrera. Continuó en la empresa como una de sus mayores estrellas hasta el 2004, cuando, al parecer, cansado por el ritmo de shows de la compañía, decide probar otras cosas. Deja de lado su carrera en la compañía para seguir una carrera en la Liga Nacional de Fútbol Americano, a pesar de no haber jugado al fútbol desde secundaria. Eso sí, su atletismo me parece algo brutal para su peso, y aquí un ejemplo. Yo digo que puedo, soy tan buen atleta como muchos otros en la NFL, si no mejor. Siempre he tenido que luchar por todo, no era el mejor técnico en la lucha libre, pero era fuerte. Tenía un gran acondicionamiento y una cabeza dura. Nadie pudo romperme. Mientras tenga eso, no me importa un carajo lo que piensen los demás. Lamentablemente lo que sí pudo romperle fue una minivan que chocó contra él mientras iba en moto. Sufrió una fractura de mandíbula y mano izquierda, una pelvis magullada y un tirón en la ingle. Aún así acabó firmando con los Vikings de Minnesota, pero las lesiones no le permitieron rendir al máximo y no pudo continuar. Recibió una invitación para jugar como representante de los Vikings en la NFL de Europa, pero le rechazó porque quería quedarse en los Estados Unidos con su familia. ¡America! ¡Woo! Después del fiasco del fútbol, vuelve a la lucha libre profesional, pero lo hace en Japón. Concretamente en el New Japan Pro Wrestling, compañía donde también estuvieron Sakuraba y Josh Barnett. Esa compañía, dirigida por el legendario Antonio Inoki, que hizo una cuestionable pelea de MMA contra Mohamed Ali, estaba intentando implementar elementos del shoot wrestling a sus shows para darle un aspecto más realista. La compañía se asociaría con la organización de artes marciales K1 y empezaría a meter a sus luchadores en peleas de MMA. El objetivo era impulsarse en una dirección más realista y hacer que pareciese un deporte de contacto real, porque no lo es, recuerda. En esta compañía Lesnar es campeón también, así que imagino que fue donde surgió el tema de luchar en MMA. Firmó con K1 para su debut en MMA, que iba a ser contra Ho Man Choi, pero esta pelea no se dio jamás, y me duele. Fue sustituido por Kim Min-soo, un judoka medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Lesnar venció en 69 segundos del primer asalto para ganar su primer combate oficial de MMA profesional. En este evento, ojo, tenemos de co-main event a Sakuraba, el hombre que en su época destruyó a la familia Gracie, versus Royce Gracie, historia que tenéis en esta etiqueta por si no lo has visto. Sigo. El año siguiente, con solo una victoria en MMA, se unió a UFC. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Dana también vio que iba a conseguir buenos billetes con Lesnar, así que lo contrató. ¿Por qué? Porque puede. Debutó en el UFC 81 contra el ex campeón de peso pesado de UFC, Frank Mir. Por sus manos de titán acorazado, Lesnar llevaba guantes 4XL para esta pelea, convirtiéndolo en el segundo hombre en la historia de los deportes de contacto en usar tales guantes, después de Ho Man Choi. Lesnar aseguró en el suelo y empezó a aplicar Ground and Pound, pero Mir aseguró un knee bar, sometiendo al minuto 30 del primer asalto a nuestro titán, perdiendo su debut en UFC. A pesar de esta derrota, Lesnar lo hizo mejor de lo que la gente pensaba. Perdió, pero la cosa pintaba realmente mal para Mir hasta ese momento y, sobre todo,
hizo muchos billetes. De hecho, el evento fue uno de los más taquilleros de la historia de UFC hasta ese momento. En estos dos combates podemos ver dos técnicas que acompañarían a Lesnar en toda su carrera. El double runner, que tenéis explicado en este vídeo, y el martillo neumático, que bueno, no hay ningún vídeo por ahora. Keep going, keep going. El ex campeón de peso pesado de UFC y miembro del Salón de la Fama, Mark Coleman, fue anunciado para pelear contra Lesnar en UFC 87. Sin embargo, Coleman se retiró de la pelea por una lesión y fue reemplazado por Heath Herring. Combate que Lesnar dominó con sus doble runners y con Ground and Pound, pero Herring aguantó las acometidas del titán y plantó cara durante todo el combate pese al castigo. Finalmente, una clara victoria por decisión a favor de Lesnar. Con tan solo 3 peleas de MMA profesional, 2 en UFC y de las 2 una siendo una derrota, tendría la oportunidad de luchar por el título de peso pesado contra el auténtico, único e inigualable, la única persona capaz de ganar el campeonato de UFC peso pesado por encima de los 40 años y patrón del canal antes de John Danaher, Randy Couture. En UFC 91, Lesnar tuvo un gran antisuelo, consiguió derribar a Randy, conectó y le aplicó el martillo neumático hasta que pararon el combate, venciendo a Randy por KO técnico en el segundo asalto. ¡No! 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 Ese día Brock se convirtió en el campeón de peso pesado de UFC y ese fue el evento más vendido hasta ese momento. El título de campeón de peso pesado interino lo tenía Frank Mir e iban a luchar juntos para unificar títulos, pero este se lesionó la rodilla. Se pospuso el combate de unificación hasta el UFC 100. Lesnar ganó la revancha por KO técnico en el segundo asalto. La victoria le valió los honores a Lesnar de Beatdown of the Year. Se había programado un combate para defender el título contra Shane Carwin en UFC 106, pero se tuvo que retirar de la pelea contra él por una enfermedad. Dana White dijo que Lesnar había estado enfermo durante 3 semanas, que nunca había estado tan enfermo en su vida y que le tomaría un tiempo recuperarse. Se confirmó que Lesnar sufría de mononucleosis, de modo que la pelea por el campeonato fue cancelada. Además de mononucleosis, se reveló que padecía un caso grave de diverculitis, un trastorno intestinal que requirió cirugía. Lesnar se sometió a una cirugía para cerrar una perforación en su intestino, que había estado filtrando materia fecal hacia su abdomen, causándole dolor, abscesos y sobrecargando su sistema inmunológico hasta el punto que contrajo mononucleosis. A partir del nivel de daño en su sistema, el cirujano estimó que la afección intestinal había estado en curso durante aproximadamente un año. Se dio un combate entre Frank Mir y Shane Carwin en UFC 111 para determinar el campeón interino de peso pesado y el próximo oponente contra Lesnar. Shane Carwin derrotó a Mir por KO en el primer asalto, convirtiéndose en el nuevo campeón interino. Mucha gente seguro que no lo recuerda, pero en aquel entonces era una especie de Ngannou blanco. Estaba con 12-0, con 12 finalizaciones y todas ellas en el primer asalto. Finalmente, Lesnar se enfrentó a Carwin en UFC 116 para unificar los títulos de peso pesado. Carwin defendió los derribos de Lesnar y fue el primero en aplicarle castigo en el suelo, y así lo hizo durante más de 2 minutos del primer asalto. Aún así no pudo terminar de definir y Lesnar sobrevivió. Fue el primero en llevar a Carwin al segundo asalto, al que este llegó reventado, casi pareciendo que él es el que había recibido la paliza en lugar de Lesnar. En el siguiente asalto, Carwin estaba exhausto. Lesnar lo aprovechó, aplicó un doble runner, montó y pasó a control lateral para definir el combate con un triángulo de brazo. Con la victoria, Lesnar se convirtió en el campeón indiscutido de peso pesado de UFC, ganando su primera sumisión de la noche, premio que ya no existe a día de hoy, pero que antes sí. La victoria también empató un récord de UFC para la mayoría de defensas exitosas consecutivas del campeonato de peso pesado. ¡Bien hecho! Solo 2 personas lo habían logrado hasta el momento, Team Sylvia y Randy Couture. En la publicación de este vídeo, solo un luchador ha conseguido superar las 2 defensas en pesado, Steve Miocic, con 3. La siguiente defensa de Lesnar fue contra una bestia, el principal contendiente invicto y uno de mis luchadores favoritos, Caín Velázquez, del que si queréis se viene ascenso y caída, ahí me dejáis saber. En UFC 121, en el primer asalto, Lesnar consiguió conectar algunas rodillas y derribar a Caín, pero no consiguió mantenerse mucho ahí. Caín se levantó, se vio bastante superior en boxeo, consiguió llevar al suelo a Lesnar, aunque este también se levantó. Y nos dejó este clip inmortal del que se han hecho cientos de memes.
y finalmente cayó por KO técnico al final del asalto. Este sería el final del reinado como campeón de Lesnar. Fue anunciado como entrenador del TUF 13 contra Junior Dos Santos. Se esperaba que pelearan los dos en el UFC 131, pero sufrió otro ataque de diverculitis y tuvo que retirarse de la pelea. Lesnar se sometió a una cirugía y Dana White dijo que le extirparon un pedazo de 30 centímetros de su colon. Para que os hagáis una idea visual, 30 centímetros es justamente lo que le mide el rabo a Random. En el verano del 2011, Lesnar anunció que volvía a la acción. Volvió en UFC 141 contra el ex campeón de peso pesado de Strikeforce, Alistair Overeem. Overeem planteó su combate para dañar el torso de Lesnar y este perdió la pelea por KO técnico después de recibir una patada en el hígado y no poder defenderse en el suelo contra Overeem. ¡Lo molió! Después de este combate, Lesnar se retiró de las MMA, comentando sus problemas con la diverculitis y diciendo: esta fue la última vez que me verás en el octógono. Y la historia podría haber acabado aquí, pero sigue. Las especulaciones sobre un regreso a las MMA continuaron hasta el 2015, cuando Lesnar reveló que había vuelto a firmar con la WWE y cerró oficialmente la puerta a un regreso a las MMA. Pero la abrió. Vaya que sí la abrió. Volvió en el UFC 200. En él luchó contra el veterano de Pride, Mark Hunt. Un dato que me parece curioso es que peleó en el UFC 100 y el 200. En este combate Lesnar dominó la mayor parte de la pelea, aunque siempre con respeto de las manos de Hunt, para ganar finalmente por decisión unánime. También se le pagó la bolsa récord de UFC, $2.5 millones, récord que fue batido posteriormente en el UFC 202 por Conor McGregor. El 23 de agosto, la Comisión Atlética del Estado de Nevada confirmó que Lesnar había dado positivo en 2 ocasiones al bloqueador de estrógenos y fue suspendido. ¡Uy, no lo puedo creer! El resultado de su pelea contra Hunt fue anulado a un no contest y en enero de 2019 Lesnar todavía no había pagado la multa, no sé si al final la ha pagado o no. En 2017 Lesnar notificó a UFC que se retiraba de las MMA definitivamente y la historia podría haber acabado aquí, pero sigue. En 2018 Lesnar irrumpió en la jaula desafiando al nuevo campeón de peso pesado, Daniel Cormier. Tenían previsto que se enfrentasen por el campeonato de peso pesado, pero según Dana White, Lesnar decidió no pelear y se retiraba de las MMA definitivamente, de verdad de la buena. Y la historia podría haber acabado aquí y puede que así sea. Sin embargo, en septiembre de 2020 Dana White dijo que podría hacer una mega pelea entre Brock Lesnar y Jon Jones si ambos luchadores lo quisieran, pelea que me gustaría ver. También el presidente de Bellator ha mostrado interés en reservar una pelea para Brock Lesnar, con la esperanza de hacer un combate entre Brock y Fedor, pelea que espero no ver nunca. Independientemente de su cuerpo de titán, yo veo en Lesnar una persona simple, algo que se refleja en su vida y en su forma de luchar. Lo echaron del ejército prácticamente por inútil y acabó cosechando numerosos éxitos, entre ellos ser campeón indiscutible de UFC. Y tuvo una revancha contra Caín, pero bueno, en WWE, así que no cuenta. Si has llegado hasta aquí, dime lo que más te duele de este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí. Chao.